Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por ISAPRE Colmena. En ISAPRE Colmena tu salud es lo más importante, por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Listos para conversar esta tarde junto a Catalina Vergara. ¿Cómo estás, Cata? ¿Qué tal? Hola, Cata. Muy bien, ¿y ustedes? Súper. Muy bien también, pues. Oye, Nobel de Economía, ya, porque así como el de la PA, el de Literatura, el de Economía, son como los tres más probablemente socializados, ¿no? Los más relevantes, los que probablemente más discusión generan también. Y este debe ser el único además que estuvo, bueno, uno de los galardonados estuvo relativamente hace poco en Chile. Así es. Bueno, este Premio Nobel de Economía, a diferencia, por ejemplo, el de La Paz, este tiene 3 dueños. El historiador económico estadounidense israelí Joel Mokyr, el economista francés Philippe Aghion y el economista canadiense Peter Hewitt. Justamente Philippe Aghion estuvo en Chile a principios de año, fue el encargado de abrir el año académico en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, realizando un seminario donde habló justamente de las temáticas que tocan un poco este premio que se les dio. Pero antes de ir a ello, veamos un poco cuál fue la razón de la Real Academia Sueca de Ciencias para elegir a estos 3 economistas. Ellos fueron galardonados por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación. Había muchos nombres que se creía que se podían ganar el premio. Ellos no estaban dentro un poco de los favoritos de la lista, pero finalmente fueron estos 3 economistas que se llevaron este premio monetario, porque no es solo el reconocimiento, sino que también hay un premio monetario de 11 millones de coronas suecas. Claro que aquí se divide en 3. Claro, más o menos 1 millón de euros. Bueno, de hecho se divide en 2 porque está el trabajo de Joel Mokyr, que él por una parte se le otorga este premio por haber identificado los prerequisitos para un crecimiento sostenido a través del proceso tecnológico. ¿Ya? Es bien interesante el trabajo que él hace porque él es, bueno, como mencioné al principio, también es historiador. Entonces lo que hace un poco es estudiar la historia y ver cómo se fue dando el progreso económico, porque tenemos una época, los siglos pasados, de mucho estancamiento y vemos a partir de la revolución industrial que hay una especie de quiebre y los años que le siguen es de mucho crecimiento económico, y él llega a la conclusión de que al final esto se da debido a que hay una constante búsqueda de la innovación por parte del ser humano, y eso hace que constantemente se esté buscando avanzar tecnológicamente, y eso ha ayudado al crecimiento. Y bueno, de hecho, él tiene su libro Una cultura del crecimiento, que un poco ahí él explica cómo fue que la cultura intelectual de Europa, que previo a la revolución industrial llevó a este cambio económico en el sentido de una cultura pro innovación, algo que no se veía antes, como que no estaba esa búsqueda. Claro, esa búsqueda de querer avanzar, no habían también muchas explicaciones científicas como del porqué de las cosas, entonces eso nos llevaba que hoy en día podemos ver. Es cosa de mirar nosotros un par de décadas hacia atrás. Sí, claro. Tuvimos, o sea, las .com, después ahora estamos con la inteligencia artificial y seguramente más adelante van a venir otras cosas, que un poco de este cambio que habla. Y bueno, la otra mitad del premio se la lleva... por eso que dices tú que se divide en 2, porque claro, uno es una mitad para uno y el otro lo comparten los 2. Los otros 2 que hicieron ellos juntos un trabajo. Ellos construyeron en 1992 un modelo matemático de lo que se llama la destrucción creativa. Este es un concepto muy importante dentro del Nobel y que lo reconoce la Academia Sueca su importancia, porque al final es la idea de que había un crecimiento sostenido gracias a la destrucción creativa, que es un poco parecido a lo que planteaba Mokyr, que es esto de una constante innovación. En el fondo, claro, yo creo un producto, pero después yo creo un producto mejor y el antiguo queda, de alguna manera, claro, como que queda obsoleto. Queda superado. Sí, que es un concepto que lo popularizó el economista austriaco Joseph Schumpeter, que él fue ministro de Finanzas en Austria, después que ellos tomaron el fondo el concepto y lo investigaron a fondo. Es interesante la razón por la cual se entrega este premio, o sea, básicamente porque logran explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación, que es algo que uno podría haber pensado que quizás podría haber pasado antes, recién está ocurriendo en 2025, ¿no?
Claro, sí. Bueno, y de hecho también la entrega vino con un mensaje. El presidente del comité que entrega el Nobel de Economía, John Hassler, él dijo textual que el trabajo mostraba que el trabajo de estos economistas reconocidos mostraba que el crecimiento económico no se puede dar por supuesto, sino que en el fondo es esta idea de que hay que seguir constantemente cuestionándose las cosas. Y que era un poco también con los economistas que conversé, que opinaban de que ellos hayan ganado el premio, destacaban mucho ese mensaje que entregan los economistas. Y que en el fondo también uno lo puede extrapolar a la discusión local. Hoy en día claro. vemos cómo ha estado mucho en el debate presidencial, los debates de los últimos años de los economistas, de los empresarios. Mañana en ENADE, porque probablemente. Obligado. Claro, cómo salir de este 2%. Y claro, uno ahí es como el mensaje que entrega este Nobel es, bueno, una de las claves sería justamente seguir innovando constantemente. Ya. Oye, solo quiero hacer un paréntesis, pero déjame preguntarte, yo sé que los Nobel son relevantes, muy relevantes en términos generales. Primero hay que decir que este no es un premio Nobel en estricto rigor, o sea, no es un premio creado por Alfred Nobel, claro. a diferencia de otros, este fue creado por el Banco de Suecia. De hecho, se llama como el premio Nobel conmemorativo en homenaje o en honor a Alfred Nobel, pero como premio de la ciencia económica, pero que es bastante posterior, ¿no? Entiendo que es como de fines de los 60, si no me equivoco. Pero ya nosotros al final igual lo socializamos, le decimos Nobel de Economía, pero en estricto rigor no es, digamos, la misma lógica o funciona con el mismo criterio con el que se entregan los otros Nobel. Dicho eso, yo como que trato de hacer memoria y uno como que al final se acuerda de pocos Nobel. Yo sé que de los Nobel de literatura uno se acuerda de varios, de hablar del Nobel de la Paz, pero de los Nobel de Economía, aparte de los típicos, ¿no? Como no sé, pues Milton Friedman o Paul Krugman o Paul Romer también. Claro, que estuvo hace poco. Sí, estuvo hace poco en Chile. O Joseph Stiglitz. Bernard Nake creo que también se llevó junto con otros un Nobel de Economía. No sé cuánta controversia levantan, déjame preguntarte esto, comparativamente, por ejemplo, lo que pasa con el Premio Nobel de la Paz, que ya hemos visto que en algunos años ha generado controversia cuando es un Nobel más bien de características políticas. Este año levantó mucha controversia porque se lo llevó María Corina Machado, en su momento cuando se lo llevó Barack Obama también. ¿No pasa esa misma discusión respecto al Nobel de Economía? Yo diría que, bueno, claramente no tiene la misma atención que, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz o quizá el de Literatura. Es más bien una discusión de nicho. Pero claro, o sea, por ejemplo, el año pasado, no sé si se acuerdan, que se lo ganó Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson. Y yo me acuerdo reporteando el año pasado cuando ellos se lo ganaron, que en general el sentimiento de los economistas era como de furor porque ellos valoraban mucho el trabajo que habían hecho estos tres economistas en particular respecto a la desigualdad. Y eran economistas que venían muchos años trabajando, entonces como que era un premio Nobel que se venía pidiendo hace mucho tiempo. Claro, como que en ese sentido fue súper valorado. En el fondo, claro, es como la comunidad economista en general, eso es lo que espera, como que se premie a personas que llevan mucho tiempo muy metidas en temas súper específicos y que también, gracias a sus investigaciones, hacen un aporte para el estudio de la economía. Que en sí mismo ya es bastante relevante. Sí. Bueno. Ya. Oye, Cata, ya déjame preguntarte, para terminar este tema, y te quiero aprovechar de preguntar por otra cosa, porque creo que tú escribiste un artículo hoy día sobre lo que está haciendo Rosana Costa en estas reuniones que tiene con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Así es. Sí, te voy a preguntar al tiro sobre eso, pero ¿qué cosas prácticas uno podría eventualmente sacar a partir de lo que establece un Nobel de Economía? El Nobel de la Paz tiene más bien una cuestión como histórica, puede ser emotiva, puede ser inspiradora. El Nobel de Literatura provoca que muchos queramos leer si es que no conocemos de quién obtuvo el galardón. El Nobel de Economía se convierte en algo más, me imagino, no sé, como referente en las universidades, en algo por el estilo. Sí, de todas maneras, o sea, un poco como que los trabajos reflotan. Bueno, también lo que conversábamos recién, esta idea de poner la innovación en el crecimiento, yo creo que también es un aporte que puede entrar en la discusión local. Y bueno, también revisitar las obras. De hecho, respecto a Joel Mokyr, hoy día en The Economist sacó hace un rato un artículo que hablaba como que ellos se referían a sus libros como que eran esos libros de economías que hasta como que te dan ganas de leerlo, en el sentido como que son libros que están escritos de una manera muy entretenida porque también mezclan mucho con la historia y en el fondo él como te va contando a través de hechos históricos como él cree que
que han ido influyendo en la economía y en el desarrollo económico. Así que yo creo que por ese lado puede haber pueden como reflotar sus obras. Ya, eso es interesante igual, porque en el fondo uno asume que al menos algo de discusión debería generar el por qué se gana el Nobel. Si la economía uno podría imaginarla que es como una ciencia bien precisa, pero en estricto rigor no es una ciencia exacta. Pues esto es la interpretación respecto de cómo funcionan las cosas. Si no tendríamos fórmulas perfectas para el funcionamiento de los países. Así es, bueno, y un poco volviendo a los Nobel del año pasado, era un poco esa la discusión, que también son autores que se centraron mucho en explicar que al final esto no es una cosa solo de números, y también que hay muchas veces que tiene que ver con un contexto histórico, cómo las cosas se fueron dando. Bueno, en su libro, que habla Mokyr de una cultura del crecimiento, él también explica mucho cómo fue central que la revolución industrial se haya dado como en Inglaterra, y explica las razones de por qué se dio ahí y no se dio en otro lugar, y cómo eso al final es como cada elemento chico se va juntando y va creando lo que al final hoy día tenemos en términos de materia económica. Ya, perfecto. Oye, te decía yo que Rosana Costa está con una agenda bien copada y con reuniones que entiendo con Fondo Monetario y Banco Mundial. ¿Podríamos hablar un poquitito de eso? Sí, de todas maneras. Bueno, esta semana son las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, va a estar, una de las chilenas que va a estar allá. También hay muchos representantes del mercado local que van, y bueno, representantes de todo el mundo, de Banco Central y también grandes de la industria. De hecho, dentro de su agenda está previsto que ella tenga reuniones con inversionistas internacionales, reuniones bilaterales. También, bueno, va a ser parte de las actividades oficiales que hay de estas reuniones, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Se espera también que se reúna con distintos representantes del FMI, como por ejemplo el chileno Rodrigo Valdés, que él es parte del fondo, también con la misión chilena que está en el FMI, y también tenía distintas actividades con representantes de otros bancos centrales. Hay como una asociación de bancos centrales de América Latina, que también está el Banco de España, está la Fed, está el Banco Central de Canadá, que ahí también iban a tener una reunión. También había un desayuno organizado por el Banco Central el de Suecia, Dinamarca, si no me equivoco, que también iba a estar parte de la presidenta, así que iba a tener una extensa e intensa agenda estos días, de estas reuniones que son esta semana hasta el viernes. ¿Y con inversionistas internacionales se junta entonces? Sí, eso es algo que siempre se estira. Bueno, también cuando van los ministros de Hacienda, por ejemplo, a este tipo de reuniones, se da que tengan reuniones bilaterales con inversionistas extranjeros. En el fondo la idea es que la presidenta y ella les pueda entregar cuál es la visión que tiene el Banco Central de la macroeconomía con lo que está ocurriendo hoy día, y también pueda dar a conocer las proyecciones del banco que ellos tienen para las distintas variables macro más importantes del país. Ya, una última cosa. Hemos tenido reacción por parte de Rosana Costa a propósito del cuestionamiento que hizo Janet Jara sobre el informe de política monetaria y su referencia al desempleo. No, de hecho nosotros le consultamos al Banco Central, pero el banco se mantiene, o sea, la respuesta que ellos nos dieron es que ellos se mantienen fuera de... La chimuchina política, pero con otras palabras. Claro, se mantienen fuera de las discusiones que puedan tener candidatos de cualquier lado, pero, o sea, efectivamente fue un tema que fue bastante criticado por ex bancos centrales, tanto ex presidentes, miembros del Consejo. No solo la crítica al informe, sino que también hubo una negativa un poco generalizada y también del mercado hacia la idea que ella propuso la candidata Jara de esto de cómo tener un mandato dual, como la Reserva Federal, que no solo se preocupa de controlar la inflación, sino que también de que el mercado laboral esté creando el empleo a su mayor capacidad. Esa idea tampoco fue muy bienvenida. Pero bueno, no podemos saber qué opina el banco. No, no tenemos cómo saberlo. Puede teorizar. Claro. Pero no llegar a una conclusión. Ya. Oye, buen tema ese, y buen tema también, por supuesto, de lo que representa, en este caso, los premios Nobel de Economía 2025. Gracias, Catalina. Muchas gracias a usted. 7:24. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de Colmena.